Buen día para todos. Yo soy el ingeniero Iván Leonardo Vargas Cardoso del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura Regional Boyacá en la ciudad de Sogamoso. Hoy vamos a ver algo de teoría para resolver las dudas sobre el curso Control de Flujo, Interpretación de Diagramas de Control y Cálculo de Ganancia para los componentes de un sistema. Vamos a hacer una pequeña analogía entre los circuitos hidráulicos y los circuitos electrónicos. Para entenderlo mejor, vamos a ver este diagrama. Controlar el caudal de flujo que entra hacia el tanque a través del depósito. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de una bomba. La bomba recibe la señal que viene del controlador y manda caudal de flujo. El caudal de flujo también puede circular a través de una válvula de carga y circula también a través del medidor de flujo. Aquí vemos el diagrama de bloques del sistema de ventilación. Este diagrama de bloques está compuesto por cada uno de los elementos que componen el sistema de ventilación. Como vemos, la señal de entrada está representada por el caudal que se requiere. Este caudal que se requiere depende del nivel de oxígeno y de la cantidad de trabajadores que ingresan a la mina. El operario ingresa esta información al controlador y este controlador emite una señal eléctrica hacia el compresor o hacia el ventilador. Este ventilador lo que hace es generar unas revoluciones por minuto y esas revoluciones por minuto hacen que dentro del sistema de ventilación aumente o disminuya el caudal de flujo. Entonces, lo que se pretende controlar es el caudal de aire. ¿A través de qué? A través de las revoluciones por minuto a las que gira este compresor y a su vez que el compresor recibe la señal eléctrica que le envía el controlador. El proceso del sistema de control sería pues la tubería. El elemento final de control es el compresor o el ventilador y la señal del compresor o el elemento final de control es recibida a través de una señal eléctrica que envía el controlador. Entonces la ganancia sería la división o la relación que hay entre la salida y la entrada de dos señales. Para este ejemplo vamos a determinar el cálculo de la ganancia. Es decir, el controlador tiene una ganancia de 4. Es decir, que la salida B depende de la entrada A multiplicado por esta ganancia que es 4. Entonces B es igual a A por 4. El elemento final de control que tiene la salida C y una entrada B con una ganancia 2. La salida C sería la multiplicación de la entrada B por 2 como resultado C, que es la salida del elemento final de control. Asimismo, con el proceso que tiene una ganancia de 3, la salida D sería C por 3 igual a D. Es decir, señal de control entra al proceso y la salida es la variable de control. En este ejemplo, la ganancia total del sistema es 4 por 2 por 3 igual a 24, es decir, las ganancias de cada uno de los elementos. Es decir, que si al sistema entra una señal de entrada de 10, si A es 10, entonces la variable controlada será de 240. Es decir, D equivaldría a 240. Para este caso, la ganancia total del sistema sería el delta o la variación de la salida entre el delta o la variación de la entrada. Es decir, la entrada sería el caudal de flujo que entra a través de la bomba y que pasa a través de los circuitos. Aquí también vemos que parte de ese flujo atraviesa la válvula de carga y parte de ese circuito atraviesa el medidor de flujo. Vamos a ver un ejemplo del cálculo total de la ganancia utilizando nuestro software Process Motion. Entonces, aquí vamos a ver cómo se calcula la ganancia total del sistema utilizando la analogía en donde la resistencia 1 sería la resistencia que representa
el medidor de flujo y la resistencia 2 representa la resistencia de la válvula de entrada. Entonces vamos a utilizar nuestra máquina virtual de Oracle, es VirtualBox. Vamos a darle inicio a esta máquina virtual y vamos a ingresar a nuestro sistema operativo huésped, en este caso Windows XP. Vamos a abrir el programa Process Motion. Entonces, vamos a darle un valor a R2 de infinito. ¿Qué quiere decir? Que como R2 representa la resistencia de la válvula de carga, si la resistencia es infinita nos indica que la válvula de carga está cerrada, es decir, que no hay un flujo que se devuelva al sistema o al tanque, sino que todo el flujo de entrada va a ser el flujo que va a salir al tanque que está representado en este sistema. Vamos a hacer primero el ensayo con un ajuste en la bomba de un 25%. Como lo vemos, la señal real sube hasta alcanzar el valor requerido, hasta que realmente queda en equilibrio. Luego le damos un ajuste, vamos incrementando el ajuste hasta el 50 y 75% respectivo, y vemos que la señal real alcanza el punto de equilibrio hasta el valor deseado. Con esto podríamos hallar la ganancia del sistema. Como lo hemos visto y como está pues descrito dentro de nuestro material, la ganancia sería el cambio que hay entre la salida y la entrada del sistema. Para eso vamos a ayudarnos de la siguiente tabla. En esta tabla vemos que para los valores del ajuste de la bomba de entre 0 y 100 hay un caudal de entrada respectivo, es decir, que para el ajuste de la bomba del 25% el caudal de entrada es de 1.25. Para el ajuste de la bomba de 50% el valor de entrada es de 2,5, 3, y respectivamente para el 75 3.75, y para el 100% el caudal de entrada es de 5. Ahora, si nosotros tomamos dos momentos en el tiempo 1 y el tiempo 2, y dividimos, aplicamos la fórmula de la ganancia, la variación de la salida sobre la variación de entrada, es decir, 1.25 de salida menos 0 dividido entre 25 menos 0. Esto nos da un valor de 5 para el momento 1 y el momento 2. La ganancia de la bomba sería de 5. Igualmente, si lo hacemos con el momento 2 y 3, la ecuación sería 2,25 menos 1,25, que es la variación de la salida, entre 50 menos 25, que es la variación de la entrada. Eso también nos daría un valor de 5. Es decir, que la ganancia total, como lo hemos visto y como en teoría la ganancia total debe ser constante para todos los valores en el tiempo que representan la entrada de la bomba. Vamos a hacer un análisis de este sistema. Aquí vemos en este gráfico una analogía entre el sistema hidráulico y lo que podría ser inicio a una analogía del sistema electrónico, en donde vemos que el caudal de entrada, parte de ese caudal atraviesa la válvula de carga y parte de ese caudal atraviesa el medidor de flujo. R2 sería la resistencia de esa válvula de carga. Si R2 es baja, es decir, si la válvula está abierta, entonces habrá un flujo que se desvía a través de la válvula de carga. Y R1 sería la resistencia que representa el medidor de flujo. Si R1 está abierta, entonces permite el paso del agua a través de R1, el medidor de flujo, que llega hacia el tanque. Entonces, en conclusión,
en la entrada del sistema que llega, es decir, del caudal de flujo que llega a través de la bomba, parte de ese caudal se desvía a través de la válvula de carga y parte de ese caudal se desvía a través del medidor de flujo. Es decir, que el caudal de entrada es igual a la suma del caudal que pasa el medidor de flujo más la suma del caudal que pasa por la válvula de carga. O lo mismo se podría decir que el caudal de entrada menos el caudal de salida menos el caudal Coulomb, que es el caudal que atraviesa la válvula de carga, sería igual a 0. Entonces, en conclusión, la ecuación de ganancia del proceso es igual a la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2, siendo resistencia 1 resistencia al medidor de flujo y resistencia 2 resistencia de la válvula de carga. Entonces, esta sería el circuito electrónico que representa la analogía entre el circuito hidráulico y pues el circuito electrónico mencionado. Aquí vemos que R1 representa la resistencia al medidor de flujo, R2 representa la resistencia de la válvula de carga y los capacitores C1 y C2 representan los tanques. Entonces vemos que la ecuación de transferencia es igual a K sobre T mayúscula en función del tiempo más 1 por T minúscula en función del tiempo más 1. Dentro de esta actividad nos pedía que halláramos el valor de T minúscula 1 segundo, es decir, los tiempos de respuesta y los tiempos muertos del sistema de control o de la analogía del sistema de control. Para hacer este ejercicio vamos a usar un software de simulación de circuitos. En este caso vamos a utilizar Proteus, pero primero vamos a hallar los valores de R1 y R2 y de C1 y C2 respectivamente. Entonces, si nosotros despejamos de esta ecuación el valor de R1, esto nos daría que R1 es igual a T mayúscula por C1 entre C1 y R2 sería igual a T minúscula entre C2. Que estos son los tiempos de respuesta y los tiempos muertos del sistema correspondientes. Un valor para el capacitor de 1000 microfaradios. Para los dos capacitores de 1000 microfaradios, estos valores del capacitor representan los tanques C1 y C2 del circuito hidráulico. Entonces vamos a pasar primero los microfaradios, vamos a pasarlos a faradios y vamos a hallar R1 y R2 respectivamente. Entonces R1 sería igual al valor de T dividido entre el valor del capacitor, en este caso 1000 microfaradios o 0,001 faradios. Entonces aquí también aplica dentro de la analogía de este circuito, aplica que los valores, si quisiéramos que la válvula estuviera, la válvula de carga estuviera completamente cerrada, entonces podríamos asignarle un valor infinito a R2 y calcular el valor de C o de la capacitancia, que sería igual a despejar el valor de T1 sobre C1 para hallar, o T1 sobre R1 para hallar C. Vamos a hacer igualmente con el valor de R2 y C2. En este caso el valor de R1 nos dio 200 microfaradios, 200 ohmios, perdón, y el valor de R2 nos da 1000 ohmios, es decir, un K. Vamos a utilizar para hacer esta simulación el software Proteus. Entonces vamos a insertar primero que todo la batería. La batería la podemos encontrar en la librería. Vamos a buscar primitivos y seleccionamos batería. Le decimos OK y ubicamos dentro de la pantalla la batería.
Del mismo modo vamos a la librería, ubicamos nuestra resistencia, podemos escribirle aquí resistor y seleccionamos un resistor genérico y le decimos OK. De esta manera ya podríamos ubicar nuestra resistencia dentro de nuestra área de trabajo. Igual también podemos desplazar esta resistencia como mejor quede representada dentro del área de trabajo. Entonces insertamos dos resistencias con los valores que calculamos anteriormente y vamos a insertar ahora los capacitores. Vamos a insertar los capacitores animados, es decir, ellos nos muestran la animación cuando el flujo eléctrico los atraviesa. Es decir, muestran el movimiento de los electrones. Ahora vamos a conectar nuestro circuito. Conectamos los capacitores, las resistencias, nuestra tierra. Y ahora vamos a insertar nuestros instrumentos de medición. Vamos a insertar en este caso un voltímetro que va a medir el caudal, en este caso la energía o la diferencia potencial que atraviesa el capacitor 1, que es el caudal que sale al tanque. Vamos a ingresar en los valores de las resistencias. Entonces, resistencia 1 tiene un valor de 200 ohmios y la resistencia 2 tiene un valor de 1K o de 1000 ohmios. Vamos a conectar ahora los voltímetros para que nos vayan midiendo dentro de la simulación el valor real el valor real del caudal o del fluido eléctrico que atraviesan los capacitores. También podemos insertar un osciloscopio que nos representa la señal o nos grafica la señal y el tipo de señal que atraviesa cada uno de nuestros elementos, es decir, en este caso la resistencia, los capacitores y la señal de entrada. Ahora sí podemos poner a correr nuestra simulación. Vemos que a medida que el voltaje pues atraviesa cada uno de los elementos, se van a registrar los valores. Vamos a correrlo nuevamente y vemos que en el osciloscopio se muestran gráficamente los valores de las señales. Entonces vemos que primero el agua o el fluido eléctrico atraviesa los elementos, hay un tiempo de respuesta y hay un tiempo en que ya los valores están en estado de equilibrio. Como el voltaje puede atravesar la resistencia 1 como la resistencia 2, entonces con el tiempo esos dos voltajes van a ser iguales. Es decir, que el flujo que pasa a través de la válvula de carga va a ser igual al flujo que pasa el medidor. Ahora nos dispondremos a diseñar el circuito que representa la ganancia total del sistema. Si nosotros representamos con un transistor tipo MOSFET el circuito que simula la ganancia total del sistema, es decir, la ganancia de la válvula de carga y la ganancia
de las resistencias 1 y 2, que son eh, la resistencia del medidor de flujo y la resistencia de la válvula de carga respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Entonces vamos a insertar, como aquí en esta ecuación nos hace falta el valor de K, necesitamos hallar el valor de K. ¿Cómo vamos a hallar el valor de K? Pues simulando este circuito, el circuito que tiene el transistor tipo MOSFET con la referencia IRF150, donde vamos a medir el valor de entrada y el valor de salida de cada uno de los elementos, y en base a esos valores podemos calcular ya la ganancia del sistema. Entonces localizamos el transistor, lo ubicamos dentro de nuestra área de trabajo y vamos a romper estos alambres para poder insertar el transistor tipo MOSFET. Estos elementos también los podemos girar, los podemos mover. Entonces vamos a hacer la conexión, vamos a rotarlo y lo vamos a conectar. Vamos a conectar además la resistencia adicional, que es una resistencia de 100 kiloohmios. Entonces vamos a darle el valor 100 kiloohmios. Entonces damos clic sobre la resistencia y cambiamos el valor de esa resistencia, en este caso 100 kiloohmios. Bueno, ahora sí vamos a darle un valor al transistor, un pulso de corriente de entre 0 y 25 voltios para poder simular nuestro sistema. Entonces ingresamos al generador y vamos a emitir una señal de tipo continua con un valor inicial de 20 voltios. Si no hacemos entonces la simulación no nos va a arrojar ningún valor. Entonces tenemos que detener la simulación para poder corregir el valor de entrada de este pulso que alimenta el transistor tipo MOSFET. Igualmente en este circuito pues vemos la analogía, vemos R1 que representa la resistencia del medidor, R2 representaría la resistencia de la válvula de carga y el transistor tipo MOSFET representa la ganancia total del sistema, es decir, la ganancia tanto de la bomba como la ganancia dentro del que representan las válvulas R1 y R2. Entonces vamos a cambiar el valor, está en un valor de 0 de alimentación del MOSFET a un valor inicial de 20 de tipo continuo. Entonces ahora sí podemos empezar a correr nuestro sistema, a simular, y vemos cómo la corriente fluye a través de tanto del medidor de flujo como de la válvula de carga. Entonces vamos a registrar estos valores. Inicialmente, para un valor de entrada de 20 voltios, vamos a registrar el valor de quotes, el valor de la salida. Para 20 voltios, como vemos en la gráfica que nos muestra los voltímetros y nos muestra el osciloscopio, el valor para 20 voltios sería de 15.9. Es decir, que hacemos la medición en un momento 1 con un voltaje de entrada de 20 voltios y un voltaje de salida de 15.9. Esto sería nuestro momento 1. Ahora vamos a cambiar el valor de alimentación de este transistor. Vamos a subirle 5 voltios. Es decir, vamos a darle un valor de 25 voltios de entrada al transistor. Y vamos a registrar el valor de la salida, que ese sería nuestro
quotes el valor de salida que registran nuestros voltímetros y el osciloscopio en este caso es para un valor de entrada de 25 nos da un valor de salida de 20.9 con 20.9 voltios de salida y un valor de entrada de 25 voltios en un momento 2. Entonces ya podemos aplicar el concepto de ganancia. El concepto de ganancia es la variación que hay entre la salida sobre la variación que hay en la entrada. En este caso la salida en un momento 2 es 20.9 menos la salida del momento 1. En este caso 15.9. Y este valor lo vamos a dividir entre el voltaje de entrada. Entonces para que no nos genere ningún error vamos a introducir la fórmula de la ecuación en Excel. Vamos a agrupar los valores del denominador y del numerador para que no genere ningún error. Pues si no los agrupamos, pues los datos de salida van a ser incorrectos. Entonces aquí en este ejemplo no los agrupamos, entonces vamos a agrupar el denominador y vamos a obtener el valor de la ganancia del sistema. En este caso la ganancia del sistema es 1, es decir que está entrando al sistema lo mismo que está saliendo. También podríamos hacer el ejercicio con la válvula de carga completamente cerrada. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para cerrar la válvula de carga? Pues simplemente lo que hacemos es aumentar la resistencia de esta válvula de carga o de R2. Vamos a aumentarla, vamos a darle un valor de infinito. Entonces, si le damos un valor de infinito, vamos a restringir el voltaje que circula a través del capacitor 1. Entonces, como vemos, el capacitor 1 tiene un voltaje de 0 y el capacitor 2 tiene un voltaje de 0 y el capacitor 1 es el que recibe todo el voltaje o todo el flujo eléctrico. Vamos a registrar de la misma manera para dos periodos de tiempo. Uno con 20 voltios de entrada y el siguiente con 25 voltios de entrada. Entonces, para 25 voltios de entrada nos da un valor de salida de 20.5 y ajustamos el valor de entrada del transistor MOSFET a un valor de 20 voltios y corremos nuevamente. Entonces no hay circulación por el condensador 2 y toda la diferencia potencial atraviesa el condensador 1. El condensador 1 sería de 15, el valor que se representa en ese condensador sería 15.9 con un voltaje de entrada de 20 voltios. Como vemos en este ejercicio, la ganancia también es 1. Esto era de esperarse porque la ganancia que representa o el valor de la ganancia que se representa un elemento o todo el sistema tiene que ser la misma para diferentes momentos, es decir, que la ganancia del sistema es constante. Bueno, espero que este curso les haya servido de ayuda, que este tutorial sirva para despejar dudas y para que aquellos que están todavía atrasados en las semanas, en las actividades de las semanas anteriores, puedan nivelarse y puedan superar o puedan terminar con éxito este curso. Muchas gracias para todos. Les habló el ingeniero Iván Leonardo Vargas del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura.